Soy Gerardo Damián Sánchez, artista plástico local a través del Partido de La Matanza. Vengo invitado por el taller Rodolfo Santos Sotos en la mesa de la memoria para leer un poema en 30.000 veces literatura. Voy a leer el poema de Alicia Raquel Burdizo Rolotti. La misma nació el 8 de marzo de 1952, soltera, de 25 años, empleada pública, estudiante de periodismo, filosofías y letras. Fue secuestrada de su trabajo en San Miguel de Tucumán el 21 de junio de 1977 y desaparecida de entonces. Fue vista en la jefatura de policía de Tucumán. El poema de la autora es: ven, abandona esta madrugada, tus huecos y la soledad, donde encalló el egoísmo, y fue devorando imperdonable. Verás entonces que era solo mística tu ceguera, que eran sombras en el alma y que es posible alcanzar juntos el alma para hacernos día. 30.000 colegas y compañeros desaparecidos presentes hoy y siempre, nunca más. Muy buenos días, compañeras y compañeros. Esta charla la organiza la Dirección de Derechos Humanos de La Matanza y Memoria Abierta. Les damos la bienvenida a todos ustedes y antes de que comience la charla específicamente voy a presentar a algunas de las autoridades que nos visitan. Bueno, en principio el director de Derechos Humanos de La Matanza, el compañero Miguel Ángel Rocha. Los compañeros de Memoria Abierta, Jorge Watt, perdón, Comisión Vesubio, pero son parte de Memoria Abierta, ¿no? Ah, bueno, Comisión Vesubio y Puente 12. Y la compañera Saladín, Silvia Saladín. También tenemos, aplausos. Tenemos la presencia de dos compañeros concejales, Miguel Ángel Vampini y Adrián Pagani. La compañera María Reigada, secretaria de Derechos Humanos de CTA Provincia. El compañero Héctor Sposato, secretario de Derechos Humanos de CTA Matanza. El compañero Rubén Santillán, subsecretario de Servicios Públicos de La Matanza. Y el compañero Santiago Vila, exsecretario de Cultura de la Municipalidad, que fue quien nos aportara esta obra pictórica recordando el tema de la cultura. Están presentes también representantes de la agrupación Hijos La Matanza, del taller literario del Forzoto, de APDH La Matanza. Participan también jóvenes del programa Envión Podés San Pedro, San Roque, Ojos Despiertos, La Salle. Muchos de ellos participan en el programa Jóvenes en Memoria. También está presente la Escuela Secundaria Básica 97 de San Justo. Todos nos preguntamos dónde está Santiago Maldonado. Le voy a dirigir una palabra al compañero Jorge Watt.
Anda, sí. Bueno, buen día, feliz primavera a todos, que aparentemente empieza hoy. Y muchas gracias por estar presentes. Muchas gracias a todos ustedes, muchas gracias Miguel por habernos invitado. Y bueno, les vamos a hablar de un centro clandestino que operó aquí en la última dictadura. Primero vamos a pasar un video que hizo Memoria Abierta, que es un mega organismo de derechos humanos, donde está el CELS, Madre Niña Fundadora, familiares, el CERPAJ, PDH y muchos más organismos. Entre ellos la comisión nuestra, que es la Comisión de Homenaje a las Víctimas de Vesubio y Puente 12 y Comisaría Monte Grande. Bueno, vamos a pasar un video que dura unos 18 minutos más o menos. Después le voy a hacer una reseña muy breve de lo que era el Vesubio y lo que nos pasó. Silvia Saladino y yo somos sobrevivientes del Vesubio. Y después Silvia Saladino le va a contar algo de la actividad con alumnos y docentes en los juicios, sobre los juicios. Y finalmente vamos a aprovechar el tiempo que quede para hacer un debate con todos ustedes. Muchas gracias. Presos, ¿no? Que haya, bueno, un acercamiento a la justicia, ¿no? Porque no hay una totalidad, esto tiene que seguir y va a seguir, y para mí el significado... Bueno, muchas gracias a todos. Quiero presentarles a nuestro abogado, el abogado de la comisión, Pablo Yonto, que viene trabajando no solo con nosotros, sino con muchos otros compañeros que están litigando en la justicia federal. Y bueno, después nos va a dirigir unas palabras. Yo ahora voy a tratar de completar un poco lo que dijimos en el video. Este video cuenta muy apretadamente lo que hicimos desde que empezamos a trabajar en 1979, a fines de 1979, y venimos haciendo hasta hoy, aprendiendo y enseñando lo que vamos aprendiendo. Y bueno, venimos funcionando hasta ahora. Yo voy a contar algunas cosas de lo que es el Vesubio. Calculamos que han pasado unos 2.500 compañeros por allí, y la mayoría han sido asesinados. Ya sí, bueno, después va a hablar Silvia y Pablo de los juicios. Bueno, voy a contar cómo fui secuestrado por el ejército argentino. Esto lo escribí anoche para hacerlo más rápido. Llevado al Vesubio, aquí en La Matanza. ¿Qué nos pasó y por qué creo que estoy vivo todavía? En la primaria, secundaria, en Facultad de Ingeniería, aprendí muchas cosas. Más allá de las técnicas, sobre la amistad, el compañerismo, la política, y también conocí a mi esposa, con la que estoy casado hace más de 48 años. Estoy muy agradecido de la educación estatal, pues sigo siendo amigo de muchos compañeros, a quienes veo regularmente, y otros fueron desaparecidos durante la última dictadura, pero seguirán estando siempre como ejemplos en mi memoria. Después que terminemos este debate y las palabras de los compañeros, vamos a tratar de que puedan hacer preguntas, opinar y debatir entre todos. Tuvimos varias dictaduras en el siglo XX, las principales en los años 30, 55 y 66, y la última, el 24 de marzo de 1976, también tuvo claros objetivos políticos expresados en lo económico, social y cultural. Fue una dictadura cívico-militar y el nombre que eligieron marcaba con precisión lo que se proponían: proceso de reorganización nacional. Disolvieron las cámaras de diputados y senadores a nivel nacional y provincial, los consejos deliberantes de todas las ciudades, nombrando gobernadores e intendentes militares que ejercían simultáneamente el Poder Ejecutivo y el Legislativo. Eliminaron a los representantes de los trabajadores, intervinieron los sindicatos con militares de las tres armas, encarcelaron y secuestraron a dirigentes representativos, prohibieron paritarias, derecho a huelga y cualquier protesta, tanto en el Estado como en la actividad privada. Prohibieron los centros de estudiantes y persiguieron a toda organización barrial y a sus miembros. Asesinaron a obispos, como Monsignor Angelelli, a curas y monjas,
lamentablemente con el apoyo de la jerarquía de la Iglesia Católica. 30.000 desaparecidos, miles de presos políticos y exiliados, y más de 600 niños apropiados a quienes le cambiaron la identidad, en muchos casos por la de los verdugos de sus padres. La deuda externa fue multiplicada en millones de dólares, destruyeron el corazón de la industria nacional y buena parte del aparato del Estado. Prohibieron muchas cosas, pues desconfiaban de todo lo que no entendían. Censuraron libros, obras de teatro, canciones y películas. Cerraron revistas y diarios que no los apoyaban. Crearon un país distinto al de antes del 76. Era el peor totalitarismo, donde ni siquiera se disimulaban las formas. Acusaban de subversivos a quienes nos oponíamos a ese modelo dependiente de las grandes empresas extranjeras y sus aliados nacionales. En realidad, los únicos subversivos eran ellos. Nuestros militares tomaban partido en la Guerra Fría como subordinados de los Estados Unidos. Para entender cómo eran las relaciones de poder, esto es importante, siempre digo que no fue Videla el que puso a Martínez Dios como ministro de Economía, sino que él y su grupo quienes pusieron a Videla de presidente. Hace pocos años murieron ambos, principales responsables del terrorismo de Estado. Pero Videla murió preso en una cárcel y Martínez Dios murió sin condena alguna en su lujoso departamento del edificio Cábana, en Retiro. Es importante saberlo para distinguir quiénes se beneficiaron económicamente del proceso y quiénes fueron usados para mancharse las manos de sangre, asesinando, torturando y violando prisioneros y prisioneras. Fueron largo tiempo protegidos por una fuerte impunidad. Finalmente, en forma parcial y excesivamente lenta, algunos están siendo juzgados. De los 18 años trabajé en la Caja de Jubilación de Industria y Comercio, que es la parte principal del ANSES. IBM monopolizaba la informática de todo el Estado. Estudié programación y luego me especialicé en análisis de sistemas y era allí jefe de análisis y programación. Dirigía un equipo de centenares de personas, decenas de profesionales, como responsable del pago a más de 3 millones de jubilados. Simultáneamente era delegado de mis compañeros y llegué a secretario general de la rama computación a nivel nacional de ATE, la Asociación Trabajadora del Estado. Esta actividad sindical hizo que me echaran inmediatamente después del golpe, luego de 10 años de trabajo, con la llamada ley de prescindibilidad dictatorial como factor real o potencial de perturbación. Estaba casado, tenía 2 hijos, mantenía mi familia, aunque mi esposa también trabajaba. Apelé a través de los abogados de ATE y meses después, un decreto de Videla cambia el motivo de mi cesantía a razones de mejor servicio. Enseguida me secuestraron. En el lugar donde trabajaba, la fábrica de galletitas Bagley, el sábado 22 de julio del 78, pocos días después del Mundial de Fútbol. Eran oficiales del primer cuerpo de ejército, de civil, en autos robados. Me llevan a un lugar que llamaban el Vesubio, en la autopista Richieri y Camino de Cintura. El predio pertenecía al Servicio Penitenciario Federal y lo dirigían oficiales del primer cuerpo de ejército. Me torturan con golpes y picana eléctrica para que dé nombres de otros opositores a la dictadura, cosa que no hice. 3 días después me llevan a otra casa, en el mismo predio de 5 hectáreas, en unos pequeños recintos que llamaban cuchas, encadenados a la pared las 24 horas de cada día, casi sin comer, en situación infrahumana. Allí, entre muchos otros, estábamos Silvia y yo. Estuve 53 días. Luego nos dividen en 2 grupos a los integrantes de nuestra organización política. A 19 compañeros los trasladan en esos días para asesinarlos. 5 eran estudiantes de mi facultad. Nunca más supimos de ellos, ni se han encontrado sus restos. Creo que los tiraron de aviones al mar, despegando de Campo de Mayo. A 35 nos dividen en 5 grupos y en días sucesivos nos llevan unidades militares y comisarías bonaerenses. Junto a 3 mujeres y 3 hombres nos dejan atados y encapuchados en la puerta del batallón de logística 10, donde hoy está Tecnópolis. Al día siguiente, a los 4 hombres nos llevan a la brigada de Lanús y luego por 20 días a la comisaría de Montegrande. En todos estos lugares estuvimos secuestrados en forma clandestina, nuestras familias no sabían si estábamos vivos o muertos. A principios de octubre, uno de los secuestradores nos lleva en vehículos del ejército a la cárcel de La Plata, como presos legales a disposición del Consejo de Guerra del primer cuerpo de ejército. Deberían juzgarnos por actividades subversivas, pero ni siquiera fueron capaces de reconocer que nos habían detenido.
Luego de muchas vueltas, el Consejo de Guerra se declara incompetente y nos pasa a la justicia federal por presunta violación de la prohibición de actividades políticas. Inmediatamente, el 22 de mayo del 79, somos todos dejados en libertad por la justicia civil. Y desde entonces, además de trabajar, milito en organismos de derechos humanos. Soy director de Memoria Abierta, la asociación civil integrada por el CEL, Madres, Niños Fundadores, la PDH, familiares, la Comisión de Homenaje a las Víctimas del Vesubio, el CERPAG y otros organismos. Edité hace 8 años Memoria del Infierno, un libro donde doy testimonio de esos 10 meses de mi vida. Por último, una anécdota que tiene mucho que ver con la política. Es de un británico, con la política no partidaria, ¿no? Es un británico, clérigo anglicano y demógrafo, llamado Tomás Malthus. Vaticinó, hace tiempo ya, en 1798, que para 1880 la humanidad se extinguiría por falta de alimentos. Generó un movimiento llamado malthusianismo, que fue un movimiento grande y difundía sus erróneas predicciones. En realidad, la tecnología demostró la falsedad de esas ideas. Hoy en nuestro país de 40 millones de habitantes se producen alimentos para 400 millones. Nuevas tecnologías hacen posible no solo alimentar a la creciente población, sino también proveerla de vivienda, salud pública, educación, trabajo y agua potable. Se ha demostrado que el problema ya no es tecnológico, pues no pasa por la producción que ya hemos resuelto. Hoy el problema pasa por la distribución. Y este sin duda es un problema político. Hay una responsabilidad de todos nosotros que supera lo tecnológico y que demanda actitudes políticas para poder solucionar estos graves problemas que tiene nuestro país y toda la humanidad, y que hoy sí pueden ser resueltos. Bueno, después hacemos un debate. Muchas gracias. Bueno, como les dijeron, yo soy Silvia Saladino y lo que primero quiero hacer es agradecerles, sobre todo a las muchachas y a los muchachos que están acá con interés y con paciencia escuchando, porque para nosotros es muy importante que las nuevas generaciones tomen esta bandera, porque habrán visto en el video que somos muchos, somos mayores, salvo Juan Pablo Mantelo, que es el hijo de Susana Reyes, es hijo de Mantelo, que está desaparecido. Tenemos que renovar la sangre. En mi caso, no fue como Jorge. A mí me costó 20 años empezar a hablar de lo que había sucedido, ni siquiera lo hablaba con mi familia. Y entonces por eso para mí es un honor poder hablar delante de ustedes, porque ustedes, estas generaciones, son las que pueden escuchar el testimonio de primera fuente y saber qué es lo que pasó. Porque, como nos contaba Jorge, como ustedes ya lo habrán estudiado también, esta dictadura cívico-militar no quedó, tal vez no nos expresamos bien, tal vez nos faltó tiempo, tal vez no supimos cómo decirlo, pero era una dictadura que era principalmente cívica. Y hoy nos están gobernando otra vez, o sea, tal vez no fuimos demasiado claros. Pudimos juzgar a muchos de los militares, nos queda mucho por hacer, pero nos cuesta mucho juzgar a los civiles, que son los que se beneficiaron en aquel momento y se siguen beneficiando, y con la complicidad de los medios de comunicación. Y en ese momento, cuando a mí me secuestran, yo accedí a la política partidaria recién con el golpe de Estado. Durante mi secundaria, que vivíamos un poco en dictadura y un poco en democracia, era delegada de los cursos, formaba parte del centro de estudiantes, participaba en todo lo que consideraba que era justo y noble, pero no tenía una actividad partidaria. Pero en el momento que llega el golpe, que yo ya había iniciado el profesorado para la enseñanza primaria en el Normal 4, en Capital Federal, en el barrio de Caballito,
ahí sentí que yo no podía resistir sola a la dictadura y es cuando comienzo a militar en Vanguardia Comunista, también conocida como PCML. Y entonces la militancia en aquellos años no era como es ahora, que sigo militando, porque era en células pequeñas, nos formábamos políticamente, discutíamos y además hacíamos pequeñas acciones. En donde más participaba era en la organización del centro de estudiantes, que por esos años estaban prohibidos también. Y armamos la comisión internormales y hacíamos peñas y tratábamos de difundir qué es lo que estaba pasando, organizar a los familiares de los desaparecidos. Algunos de nuestros compañeros y compañeras desaparecieron también en la Santa Cruz en el momento que estaban organizando lo de la solicitada, y hacíamos volanteadas y hacíamos algo que era como pegatinas. No podíamos llevar volantes encima por si nos detenían, entonces escribíamos a poco de bajarnos de los colectivos, escribíamos en unos stickers y cuando nos bajábamos lo pegábamos en el colectivo. Esas eran acciones que eran tal vez muy ingenuas en esta época, pero era lo que podíamos hacer. Hasta que en el año 78, 10 días después del Mundial, como dijo Jorge, nos detienen a un gran grupo de Vanguardia Comunista. No voy a entrar en detalles, los testimonios están colgados en la red, pero yo sí quería decir que justamente, yo no sé por qué me dejaron viva. Tengo algunas hipótesis, pero tal vez ellos querían que algunos contáramos el horror, como nos está pasando ahora. Por eso es que valoro tanto esta charla, porque en épocas de negacionismo, en épocas de desaparición forzada de Santiago Maldonado por el Estado, donde a Milagro Sala, por ser una luchadora social, la cambian a una cárcel un poquito más común, pero no le dan libertad como a los genocidas, domiciliaria como a los genocidas. Dentro de poco, acá con la Mesa de la Memoria de la Matanza, tenemos el escrache mañana, un genocida que sigue viviendo ahí en Rafael Castillo. Entonces, tal vez ellos querían esto, romper la solidaridad que había. Si uno mira en los registros, ¿quiénes eran los que fueron más desaparecidos? Son los obreros. La mayor cantidad fue en el movimiento obrero, porque estaban organizados. Y ese poder económico que les decíamos, que quería destruir la industria nacional. Y entonces, si los obreros estaban organizados, les iba a ser más difícil. Por eso hay tantos desaparecidos y asesinados en el movimiento obrero. Y después, gran parte de la juventud y de los maestros, ¿no? De la docencia. Porque trabajamos con eso que es el pensamiento crítico, y en épocas de reforma educativa también es muy importante que podamos debatir sobre eso. Y lo que querían era romper las redes de solidaridad. Por eso Santiago Maldonado, que no formaba parte de la comunidad mapuche, pero sí fue a solidarizarse, lo tienen a él desaparecido. Y bueno, y mi historia, nada, tiene importancia solamente contarla en el contexto colectivo. Mi historia personal suelta no tiene ninguna importancia. La salida es colectiva. Yo les decía que a mí me costó 20 años poder empezar a hablar, y fue muy reparador empezar a formar parte de la comisión Vesubio Puente 12, porque ahí nos encontramos y podemos empezar a abrazarnos y a trabajar por más memoria, por más verdad y por más justicia. Y junto con eso, de formar parte de la comisión, con las organizaciones que también están acá, con los compañeros y las compañeras, como nombramos a PDH de La Matanza, CTA, Hijos de La Matanza, organizamos, y muchas organizaciones políticas y sociales, me van a disculpar si no las nombro todas, pero sí hizo algo tan hermoso que fue organizar jornadas desde las inspecciones, desde inicial a secundaria, en la Universidad de La Matanza, todos los meses un encuentro de docentes que iban
a escuchar la charla, el panel primero, que a veces iban abogados, a veces artistas, a veces sobrevivientes, y por la tarde se dividían en grupos de docencia por inicial, por media, por primaria, trabajar cómo bajar esa información de los derechos humanos a la clase. Durante todo ese año, que fue el juicio de Vesubio número 2, y entonces los estudiantes secundarios pudieron participar también de los juicios, y así como nos atravesó a nosotros, tal vez como protagonistas de esa desaparición, nosotros pensamos que esto terrible nos ocurrió a toda la sociedad. Entonces, por eso la importancia que tiene tal vez dar testimonio, que es reparador en un punto, que sentimos que es un derecho poder testimoniar en juicio, pero además es una obligación, para que podamos realmente que esto sea nunca más y se entienda. Y bueno, por último, no estamos muy preocupados porque en el Vesubio, que estamos tratando de hacer ese proyecto, como decíamos ahí en el video, quieren trasladar el mercado de Hacienda. Y entonces estamos ahí trabajando fuertemente con la Intendencia, con la Secretaría de Derechos Humanos, con todos, para rechazar que el mercado de Hacienda sea trasladado, porque además los vecinos de La Matanza, de Ciudad Evita, de Aldo Bonzi, se van a ver seriamente perjudicados. La Mesa de la Memoria de La Matanza surge justamente después de estos encuentros que les decía, y estamos hace unos años trabajando. Yo, como vivo en Capital, no puedo participar todo lo que quisiera, pero hay compañeros y compañeras de Fierro que participan en todo, que hacen reconocimiento de todos los desaparecidos y desaparecidas de La Matanza, como estuvimos hace poco en Tapiales, y la semana pasada, no sé si me ayudan, no me acuerdo de a quién reconocíamos. Y bueno, y por último decirles que el 5 de octubre, una vez más, el 5 de octubre a las 18:30 en el auditorio de ATE, en Belgrano, en Capital, Avenida Belgrano 2527, tenemos el acto, como decía Jorge, el acto anual en homenaje de las compañeras y los compañeros de Vesubio y Puente 12, que mucho tiempo se pensó que todos los que habíamos desaparecido por esa zona era Vesubio, hasta que con ese trabajo que contaba Cira, de ir detallando, fuimos sabiendo que era otro campo, Puente 12, y recientemente acá hay chicos que están, y chicas de juventud, de envión, de jóvenes y memoria, ¿no? Bueno, un trabajo que hicieron los chicos y chicas de Echeverría, pudieron encontrar otro campo más en esta zona, que es la 205, que también muchos compañeros y compañeras de Puente 12 pasaron por ahí. Así que miren la importancia que tiene que sigamos trabajando colectivamente por más memoria, por más verdad y por más justicia. Y como decimos nosotros, no perdonamos, no olvidamos y no nos reconciliamos. Gracias. Gracias Silvia, gracias Jorge. Bueno, buenas tardes, gracias también por la invitación y por la presencia de ustedes aquí, sobre todo los jóvenes, muy importante. Y bueno, como siempre al municipio, a la Dirección de Derechos Humanos, por todo lo que se hace día a día para mantener la pelea por la memoria, la justicia y la verdad. Sobre todo en estos tiempos, que las cosas no están bien, las cosas están mal, hay quienes quieren que vaya peor todavía para la memoria, la verdad y la justicia, hay quienes están haciendo lo imposible para frenar los juicios, para que cada uno de ustedes sea cuestionado si entrega un volante político o un volante o un papelito que diga aparición con vida de Santiago Maldonado. Y esto no es discurso para la tribuna, esto está ocurriendo hoy en la toma de los colegios secundarios. Se escucha la voz de algunos periodistas y de unos cuantos padres que cuestionan la actividad política en los colegios. Y, por ejemplo, decían hoy a la mañana en una radio, los chicos de las tomas están pegando carteles
por Santiago Maldonado y reprochaban esa conducta. Y esto, salvando las distancias, nos lleva a los recuerdos de aquellos tiempos oscuros en que muchos periodistas y también un sector de la sociedad cuestionaba que los jóvenes se metieran en política. Y cuestionaban esto, primero, porque justificaban la represión a la militancia política. Es decir, para ellos, para los dueños del poder y sobre todo para los dueños del poder económico, para los que quieren cada vez obtener más beneficios económicos y que los pueblos tengan menos derechos y agachen la cabeza, trabajen, produzcan y si da el tiempo y el dinero cobren algo. Esos sectores no quieren que los jóvenes se metan en política, porque si ustedes se meten en política, si ustedes leen, si ustedes estudian, si ustedes se forman, van a tener conocimiento y el conocimiento de los derechos es lo que hace que la sociedad defienda esos derechos. Por eso la reivindicación de quienes participen, de quienes cada vez se acerquen más a la militancia política y en particular a la militancia por los derechos humanos, para nosotros por supuesto es un enorme paso adelante. Les voy a contar brevemente la historia de estos juicios para que ustedes sepan por qué vivimos en una sociedad, por qué vivimos en un país que tiene como orgullo, como pocos países del mundo, el juzgamiento de quienes a partir de 1976 no solo violaron la Constitución, atropellaron la Constitución, sino que convirtieron a la Argentina en un gran campo de concentración y que generaron la represión y la desaparición de más de 30.000 compañeros y compañeras en la Argentina. No fue fácil llegar al momento actual en que tenemos juicios por delitos de lesa humanidad en todo el país. Hay un largo recorrido en el que tal vez muchos de ustedes seguramente han formado parte en la pelea por la realización del juicio y castigo a los culpables, o muchos de los padres de ustedes o de los abuelos de ustedes hayan formado parte. La Argentina viene peleando desde el mismo momento en que fueron secuestrados los primeros compañeros y compañeras de distintas maneras para que se sepa la verdad y para que se juzgue a los responsables. Jorge Watts aquí es uno de los compañeros que dio pelea desde el primer momento en que quedó en libertad para que el juicio y castigo a los responsables llegara finalmente a la Argentina. Y si bien esa lucha costó mucho tiempo, muchos años, muchas marchas, hoy podemos decir que gran parte de la sociedad argentina apoya el juzgamiento a los responsables. Y creo que este año se ha dado una muestra de ello con la enorme marcha y las enormes movilizaciones que se dieron en todo el país en repudio a la aplicación del beneficio del 2x1 a uno de los genocidas, Luis Muña, responsable de los asesinatos y los secuestros en el Hospital Posadas de aquí de la provincia de Buenos Aires. Hoy los juicios se están haciendo, los genocidas siguen sentándose frente a los jueces para responder por lo que hicieron. La mayoría de ellos no habla, no dice qué hizo, no dice dónde están los restos de los desaparecidos, no dice los nombres de otros responsables. Hay un pacto de silencio que no se ha quebrado. Son pocos los militares o policías que han hablado y han contado algo, pero por suerte tenemos una sociedad que sí habla, que sí está dando testimonio, que sí está contando lo que ocurrió. Primero, por supuesto, son los sobrevivientes, los compañeros que están aquí y que desde hace muchos años están contando y que además se siguen sumando porque, aunque no parezca o aunque uno no lo crea, todos los días tenemos nuevos compañeros que dan por primera vez su testimonio de su cautiverio en un centro clandestino.
vengo recién de San Martín, del juzgado de San Martín, de una audiencia de testigos donde una hermana de desaparecidos acaba de dar el nombre de un sobreviviente de Campo de Mayo que nunca dio testimonio y a quien ahora vamos a salir a buscar para invitarlo a que dé su testimonio. Y así como los sobrevivientes también están dando testimonio, y aquí les pedimos ayuda a ustedes también, los ex soldados, los ex colimbas. Los más jóvenes tal vez todavía no les suene mucho la palabra colimba o la hayan escuchado alguna vez en su casa, pero para que sepamos y repasemos, en la Argentina hasta el año 1994 existió el servicio militar obligatorio, es decir, la obligación de que los jóvenes varones hicieran durante un año o más el servicio militar obligatorio en un cuartel a los 18 años, apenas terminaban el colegio secundario. Eso existió en la Argentina, fueron miles los jóvenes llevados a hacer el servicio militar obligatorio, y hoy muchos de esos miles de jóvenes están dando su testimonio en los juicios por delitos de lesa humanidad para contar lo que vieron en el cuartel, lo que supieron, lo que escucharon, lo que era un rumor, pero ese aporte se está transformando en un aporte importantísimo, a tal punto que gran parte de los últimos detenidos, genocidas detenidos, ha sido por el aporte testimonial de estos conscriptos. De hecho, el juez Rafecas, que lleva la causa donde están los casos de Jorge, de Silvia y de otros compañeros en el centro clandestino Vesubio, hace pocos días detuvo a 7 militares genocidas del Regimiento 6 de Mercedes por y gracias al testimonio de sus propios soldados que declararon y contaron las aberraciones, los secuestros y los asesinatos que esos oficiales del ejército habían cometido en el Regimiento 6 de Mercedes y aquí en las calles de la zona de Mercedes, de Luján, de Morón, de Moreno y de Pilar, donde el Regimiento 6 de Mercedes actuó. Así que les pedimos a ustedes, como favor y ayuda, que puedan conversar con sus familiares que hayan hecho el servicio militar obligatorio entre los años 74 y 83, decimos 74 porque como ustedes saben, también hubo desaparecidos entre el 74 y el 76, así que todo lo que puedan ustedes ayudar, hablando en casa y diciéndole a un papá, a un tío, a un abuelo, a un amigo, che, ¿hiciste la colimba? ¿Dónde la hiciste? ¿En qué año la hiciste? Y pedirle, mirá, si hiciste la colimba, se está pidiendo que todos los que hayan hecho la conscripción y saben algo de lo que ocurrió en su cuartel o fuera del cuartel, se acerquen a los organismos, a la Dirección de Derechos Humanos de La Matanza, al municipio, a los sindicatos docentes, a comentárselo a un docente, que cuenten lo que vieron, aunque sea poquito, pero que lo cuenten, porque ese poquito nos va a ayudar en los juicios a encontrar a un genocida y, lo más importante tal vez hoy, a recuperar a alguno de los 400 nietos y nietas que todavía las abuelas de Plaza de Mayo están buscando y que son hoy jóvenes que deben tener 38, 39, 40, 41, 42 años. Y lo último, decirles que, bueno, así como ya contaron Silvia y Jorge respecto del centro clandestino Vesubio, el 12 de octubre va a empezar en Buenos Aires, en Comodoro Pi, en la capital, en la calle Comodoro Pi, donde están los tribunales federales. El 12 de octubre empieza el primer juicio oral por el centro clandestino que estaba frente a Vesubio y que también pertenece al partido de La Matanza. Es el centro clandestino Puente 12, tal vez el primer centro clandestino que empezó a funcionar en el Gran Buenos Aires, porque se tienen testimonios de que ya en 1974 se lo usó como centro de tortura. Este juicio va a empezar el día 12 de octubre y se van a hacer audiencias probablemente todos los jueves, así que también les pasamos un poco la data para que va a ser largo, posiblemente dure este año y el año que viene,
para que los docentes y los estudiantes que puedan ir al juicio desde ya cuenten con nuestro apoyo para poder hacerlos entrar y que, bueno, participen de este juicio, que para nosotros es la experiencia más fuerte para quienes quieren saber qué ocurrió en aquellos años. Así que agradecido nuevamente y, bueno, a disposición de ustedes, al igual que los compañeros, para cualquier pregunta. Gracias. Bueno, compañeros, si hay alguna duda, alguna pregunta para hacer, por favor, avísenos y acercamos el micrófono, ¿sí? Quien habla es Miguel Rocha, secretario de Derechos Humanos. Hola. Sí, me llamo, me dicen el pájaro Rearte. Vivo en Ciudad Vita hace 65 años y trabajé en el puerto cerca de 40 años. Teníamos un compañero que se llamaba Carlos Arias. Trabajaba en la parte de recursos humanos, en personal. Tenía un hermano desaparecido. La relación con él era muy estrecha, porque los dos habíamos jugado al rugby, en su momento nos habíamos enfrentado. Él en un equipo de Liniers, Veromama, yo en un equipo Tecayo. Este compañero, Carlos Arias, era psicólogo, creo, y fue secuestrado y apareció como un tiempo después. Nosotros los bancamos en el puerto. El tema es que él contó que había estado en lo que hoy se conoce como el Vesubio y que había estado secuestrado ahí, desnudo, encadenado, espalda con alguien que los chicos y muchos de los grandes conocemos como un creador de historieta. Una de ellas es el Eternauta, oeste. Bueno, contó que jugaban al ajedrez de memoria y bueno, esta es una de las cosas que yo me acuerdo de él. Es mi homenaje a él y a todos los que estuvieron ahí. Este compañero, bueno, después lo largaron. Nosotros hicimos un movimiento en el puerto y lo volvieron a tomar. Paramos el puerto, nos jugábamos. Él fue uno de los fundadores junto con el presente, de un sindicato clasista que todavía está ahí a nivel mundial, incluso es muy reconocido, que es el SUTAP, el Sindicato Único de Trabajadores de la Administración General de Puertos en su momento, y ahora Sindicato Único de Trabajadores de las Administraciones Portuarias. Bueno, eso era lo que yo tengo para decir y recordar. Bueno, yo quiero agradecerte, compañero, porque yo lo conocí a Arias. El hermano de Arias estaba en Puente 12 y Arias lo liberaron. Después iba a ser testigo en el juicio de las juntas en el 85 y estaba llamado como testigo y falleció unos días antes de la época que tenía que decir. Falleció en ataque al corazón unos días antes del... Yo estuve con los hijos, yo estuve en mi casa y estuvimos trabajando y muchos de los datos que él nos dio nos sirvieron para armar esos archivos de los que hablaba Cira y otros compañeros. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien que quiera compartir algo de los estudiantes? Va, el que quiera. Hola, buenas tardes. Sabemos que hoy por hoy en los medios de comunicación se está dando a conocer, o se está hablando mucho de esta teoría de los dos demonios, ¿no? Como algo habrán hecho, por algo los detenían.
¿Cómo viven ustedes esta situación y, bueno, cómo les afecta, ¿no? Bueno, es un gran retroceso. Por eso les decía que tal vez no fuimos suficientemente claros o intensos en explicar qué es lo que había ocurrido y que no había dos demonios, ¿no? Y entonces por eso es la insistencia de trabajar críticamente en la educación. Quieren una reforma educativa de los jóvenes y las jóvenes no piensen y que sea mano de obra barata, y es a lo que nos oponemos. Cuando a mí me agarra esta angustia, esta preocupación de lo que está pasando, vuelvo a repetirles que yo la única salida que encuentro es la colectiva, y por eso trabajamos fuertemente en la comisión de Subi Puente 12 junto con la Mesa de la Memoria de la Matanza, que son compañeros y compañeras de fierro que van con todo. Y además soy militante política partidaria, sigo militando ahora en Nuevo Encuentro, en Capital, y entonces pienso que con cada acción que uno pueda hacer, como alguna vez dijo Pablo, cada libro que se presenta, cada charla, cada baldosa, todo lo que podamos hacer, aspiramos a que la sociedad pueda entender esto. Los medios de comunicación en el mundo son muy fuertes, entonces nuestra batalla es un poco despareja, pero tenemos que seguir dándola. Un pequeño agregado. La teoría de los dos demonios pretendía justificar la represión del Estado Nacional, de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas de Seguridad contra el pueblo. Y para eso decían, bueno, si nosotros fuimos un demonio, había otro demonio, que eran los guerrilleros, los subversivos, los dirigentes sindicales y todo lo demás. Hasta los curas que hablaban cosas que la gente no debería escuchar. Y en realidad, la mayoría de las estadísticas de Nunca Más y de todos los organismos de derechos humanos nos indican que la mayoría de desaparecidos no eran ni guerrilleros, ni gente armada, eran trabajadores, sindicalistas, gente que eran delegados en sus lugares, gente que trabajaba en la fábrica, gente que tenía una organización barrial, gente que en un colegio había estado en un centro de estudiantes. Nosotros en Vesubio tuvimos un montón de compañeros de la UES de distintos colegios, del Pellegrini, del Sarmiento, de varios colegios más, muchos de ellos asesinados, muchos de ellos violadas y violados, y realmente eran pibes muy jóvenes, no eran ningún demonio, y toda esta llamada teoría que vos mencionabas, que fue, digamos, hecha pública fuertemente con el discurso del ministro de Interior del Alfonsín, cuando se presentó el video de Nunca Más en televisión, y que realmente todavía hoy se sigue, algunos personajes como Macri y sus amigos lo siguen mencionando, no mejor ni hablar de eso. Había publicidades, que es lo que decíamos antes del tema de la industria nacional, y que tal vez para refrescar a los mayores y que los jóvenes las puedan mirar, deben estar en las redes, es esa publicidad de las sillas, ¿no? Qué fuerza que tenía, que había un montón de sillas diferentes y justo la que decía hecha en Argentina se rompía. Eso era para fomentar que mejor era tener la importación, que eso era lo más conveniente. Y después había otra de que el Estado era un Estado paquidermo, que era un elefante, que era pesado, que era enorme y que había que achicarlo. Y cuando achican el Estado, achicamos la salud pública, la educación pública y todos esos derechos. Así que realmente tenemos que ser muy fuertes y no dejarnos avasallar por esto, ¿no? Bueno, buenos días, compañeros, compañeras, un abrazo. Yo dos cosas. Una, contar algo que no va a salir claramente en ningún periódico ni en ninguna televisión, y después hacer una pregunta por ahí específicamente a Pablo, que las pueda explicar mejor de lo que yo lo voy a explicar.
que es una estrategia que estamos viendo del Poder Judicial, de dilatar los juicios para que se venzan las prisiones preventivas de los genocidas y por lo tanto hasta pueda darse el caso de que queden en libertad por haberse, después por ahí esto lo puedes explicar un poco mejor que yo. Yo lo que quería contarles es que mañana por esta situación de que los jueces están dilatando otro de los juicios de lo que fue un centro clandestino en La Matanza, que fue la Brigada de San Justo, están dilatando el juicio y por lo tanto hay uno de los 8 genocidas vivos que en principio todos tienen ya prisión domiciliaria cuando no le corresponde porque no tiene ningún problema de salud ni la edad como para estar en su domicilio, sino en una cárcel común, pero ya están todos en su domicilio, y aparte ahora ya hay 5 que están con, no la libertad firme, porque falta todavía un proceso judicial, pero casi a punto de quedar en libertad por esta dilación que están haciendo de los juicios orales. Por este motivo nosotros mañana vamos a hacer un scratch en la casa de Rubén Alfredo Boan, que es un genocida que detuvo, torturó y desapareció 81 compañeros en la Brigada de San Justo. A las 2 de la tarde vamos a estar en la plaza de Atalaya, que queda en Cristianía y Ramón Falcón, a la que están todos invitados. Vamos a ir hasta la casa de este genocida a hacer un scratch y a tratar de impedir desde la movilización, desde la organización y desde el colectivo, como dice Silvia, de que no se pueda cometer este atropello de que estos genocidas estén libres y anden caminando alrededor nuestro, ¿no? Y sean inclusive hasta vecinos de nuestros propios barrios. Así que bueno, contarles esto y por ahí que Pablo aclare un poco más lo que yo no sé explicar también. Bueno, 3 cositas. Primero, y lo engancho con lo que se preguntaba sobre la teoría de los 2 demonios, ¿no? La teoría de los 2 demonios es un viejo mal que arrastra a la humanidad y que está presente día a día, casi en cada escenario donde nos movemos, que es el caracterizar a un enemigo, responsabilizar a ese enemigo y tratar de que toda la sociedad ataque a ese enemigo. En los momentos más duros y oscuros de la sociedad nuestra, el demonio que había que construir era el demonio del militante político y del militante revolucionario. Pero hoy también continúa esa teoría de los 2 demonios y la hemos escuchado y sufrido hace muy pocos días en la marcha del día viernes 1 de septiembre, la marcha que se hizo por Santiago Maldonado. Muchos de los jóvenes que fueron detenidos ese día fueron acusados de armar disturbios y algunos se animaron a decir que eran subversivos. Y de hecho, en uno de los camiones donde se llevaron a esos jóvenes, una policía les dijo, sigan jodiendo así, que ustedes van a ser los próximos desaparecidos. Eso fue dicho el viernes 1 de septiembre a la noche en un camión de la policía de la ciudad a los jóvenes que fueron detenidos en la marcha. Y lo seguimos viendo, además esa demonización, ni que hablar con el tema de los mapuches. Y por supuesto ese discurso creemos que tiene un antídoto, y ese antídoto es que la sociedad no se calle, que nosotros no nos callemos. Así que hay que hablar. Cuando subamos a un taxi y el taxista se ponga a repetir todas estas estupideces con la demonización de los jóvenes que militan y los jóvenes que luchan y los jóvenes que toman escuelas, contestarle al taxista, al que está en la cola del supermercado, al de la familia que habla. Es decir, el antídoto frente a esa teoría del mal de los 2 demonios es que hablemos y no nos callemos, y esto lo hemos aprendido de las madres. Las madres y las abuelas de Plaza de Mayo no se callaron. En el peor momento de la demonización, que era todos los medios de comunicación
en contra de la militancia juvenil y de la militancia política, justificando el golpe y diciendo que había que prohibir a los partidos políticos, y por eso tuvimos 7 años y pico sin partidos políticos. En ese momento las madres no se callaban, sino que hablaban. Y cuando les decían, ustedes están locas, y son las locas de Plaza de Mayo, y están solas, y nadie las apoya, las madres no aflojaron, siguieron. Y hoy tenemos una sociedad argentina que creo que mayoritariamente apoya el juzgamiento a los genocidas. Después podemos discutir largo el tema de a quién votamos, pero esa es otra historia. Referido al tema prisiones domiciliarias o prisiones preventivas, es cierto, la mayoría de los juzgados está a favor de conceder el beneficio de las prisiones domiciliarias, y por eso hoy tenemos levemente una mayoría de los genocidas en prisión domiciliaria. Digo levemente porque el año pasado la tablita indicaba que el 52% estaba en cárcel efectiva y el otro porcentaje estaba en domiciliaria. Ahora se invirtió, ahora están mayoritariamente en prisión domiciliaria. Y esto, bueno, hay que seguir peleando para que los jueces, en este caso son los jueces los que la conceden, ir a pelear uno por uno en los casos para que entiendan que no puede ser que un genocida, por más que tenga 70 años o más de 70 años, y esté en condiciones de salud para estar en las unidades carcelarias, tiene que estar en las unidades carcelarias. Para eso hay un hospital penitenciario que atiende a las dolencias o enfermedades que pueda tener un preso. Para eso hay que mantener la pelea para que los genocidas que puedan tener algún problema de salud, no estoy hablando de enfermedades terminales, el que tiene una enfermedad terminal se lo manda al domicilio o a otro hospital especializado, pero los presos comunes, los que no son de lesa humanidad, van a los hospitales penitenciarios. Por lo tanto, los genocidas también tienen que ir a los hospitales penitenciarios que están dentro de las cárceles y no ser liberados o beneficiados como está ocurriendo en algunos casos. Y lo otro, digamos, la pregunta que hiciste respecto de ¿cómo dejan que se venzan las prisiones preventivas? Que es el tema del tiempo, la tercera cuestión. En la Argentina los juicios se están haciendo, y mucho. O sea, hay momentos en este año, el año pasado, en que había 16 juicios por delitos de lesa humanidad al mismo tiempo en todo el país. Y eso está bueno, y a los que vienen de afuera les llama la atención. Pero esto no nos tiene que hacer conformar, porque los juicios se hacen, pero se hacen lentos. Y la responsabilidad de que se hagan lentos es de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Del señor Lorenzetti, que es el presidente de la Corte, y de los otros 4 integrantes, porque ellos son los que pueden disponer qué hacer para que los juicios vayan más rápido. Les pongo un ejemplo, para los más veteranos, y también para los más jóvenes, pero arranquemos con los veteranos. En 1985 en la Argentina se hizo un juicio histórico, el juicio a las juntas, del cual Jorge fue testigo, uno de los más importantes testigos en el juicio a las juntas, que era para juzgar y condenar a los genocidas de más alta jerarquía, que eran las juntas militares, Videla, Macera, Agosti, etc. Ese juicio se hizo, tuvo un resultado más o menos, 5 fueron condenados, 4 fueron absueltos, pero fue el primero, fue el que permitió el inicio de todo lo que estamos viviendo ahora, y el juicio que toma gran parte de los otros países del mundo como ejemplo de lo que hay que hacer. Ese juicio se hacía lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, y encima después del horario de tribunales. Ustedes saben que el horario de tribunales es de 7:30 a 13:30. En 1985 en la Argentina se trabajaba de 7:30 a 13:30 en tribunales, se iban a comer los jueces, los empleados, y a las 3 de la tarde empezábamos el juicio a las juntas. Y duraba a veces hasta las 11, 12 de la noche, y llegó a durar una audiencia hasta las 4 menos 20 de la madrugada del día siguiente. Y cuando llegó la feria judicial de invierno, que son las vacaciones de invierno para los del Poder Judicial, la Cámara Federal, que estaba haciendo el juicio de las juntas,
dispuso que se haga el juicio de las juntas aún en la feria judicial. Y se hacía mañana, tarde y noche, en el momento de las vacaciones. Eso era porque había una decisión política de que el juicio a la Junta fuese rápido. Y fue rápido porque se hizo de abril a agosto del 85, se tomaron 833 testimonios. Eso, digo, pongo eso como ejemplo porque cuando nos dicen ¿y qué hay que hacer? Y hagan como el juicio a la Junta, que ya se hizo, y que se demostró que se pueden hacer audiencias lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Si se hiciera eso, los juicios irían 100 veces más rápido, las prisiones preventivas no tendrían el problema de que se vencen, una persona no puede estar en prisión preventiva más de 2 años, hay una prórroga de 1 año más, pero en Lesa Humanidad además han puesto más prórrogas, y bueno, y eso, la verdad, no es lo que queremos, que se pasen la vida en prisiones preventivas. Prisión preventiva, y cierro con esto, es cuando vos estás detenido, pero todavía no estás siendo juzgado. O sea, te tienen preventivamente en una cárcel o en una prisión, o en tu casa con prisión domiciliaria. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Paula, trabajo en el Envión San Pedro, junto con todos estos jóvenes que forman parte del programa Jóvenes sin Memoria. Me pongo colorada porque me da un montón de vergüenza. ¿Se me escucha? Ahí está. Bueno, queríamos agradecerles mucho por habernos invitado, por compartir su testimonio con nosotros. Nos está esperando el micro y nos tenemos que ir, pero bueno, no queríamos levantarnos y irnos y dejar la sala sin decir que la verdad aprovechamos un montón la charla y muchas gracias. Una cosita para los que están en Jóvenes sin Memoria. Hay 6 causas en la Argentina, 6 causas que tienen como base de prueba el trabajo hecho por Jóvenes sin Memoria. Sí, buenos días, buenas tardes, compañeras, compañeros. Yo soy Gustavo Pagaciuk, soy secretario adjunto de la CTA de La Matanza, y lo que quería aportar muy brevemente es que, por un lado, saludar esta iniciativa que me parece que es históricamente fundamental, central, de que sigamos empujando el tema, digamos, de que se haga justicia, el tema de que no dejemos de activar en función de que vayan presos los que tienen que ir presos, que no se paralicen los juicios, que se activen, que llevemos adelante esta actividad que decía Pichi en el día de mañana, que es un escrache, que hagamos una convocatoria para que ese escrache sea verdaderamente con mucha participación, con mucha cantidad de gente, que la respuesta, como dijeron algunos de los panelistas, está en la respuesta que podamos articular desde lo colectivo, que no bajemos los brazos, que nos tocan tiempos duros, difíciles hoy, pero que tenemos que tener también memoria en esto. El movimiento de derechos humanos y la causa de los detenidos desaparecidos es una causa que nos ha llevado muchos, pero muchos años construirla, instalarla en la memoria colectiva, instalarla en nuestra sociedad, y que yo creo desde una mirada optimista, que es una parte de la mirada que tenemos que tener, que hemos ganado un espacio en la sociedad que se verificó en 2 momentos claves, que fue la respuesta del conjunto de la sociedad cuando se quiso imponer el 2x1, y la sociedad de manera muy masiva salió a darle una respuesta a esa medida del gobierno.
y el otro momento, el 1 de septiembre que acá se mencionó, que fue salir a dar una respuesta ante esta situación de dónde está Santiago Maldonado y de denunciar de que se trata de una detención forzada. Me parece que eso nos tiene que dar fuerza, nos tiene que dar optimismo, el hecho de que haya nuevas generaciones que se están involucrando en el tema, que se preocupan, que se interesan, que preguntan. Y por último, no tener una mirada inocente, ser conscientes de que estamos viviendo un momento de retroceso y tomar todas las medidas que tengamos que tomar sin bajar las banderas. Adelante, compañeros, compañeras, muchas gracias por la organización de esta actividad. Bueno, compañeros, ¿alguien más quiere decir algo? Otra vez, pájaro. Sí, gracias. En primer lugar, agradecer a Tonto, que creo que nos conocemos, porque yo formo parte de un grupo que funcionó mucho tiempo los miércoles en la Secretaría de Derechos Humanos. Estaba el secretario de Derechos Humanos, estaba Dualde en ese momento. Gracias, Tonto. La segunda es que nosotros nos enfrentamos a un poder muy grande, que se funda en el poder mediático, que forma parte todo de una teoría nueva que se llama guerra de cuarta generación, que es la guerra a través de los medios. El control de los territorios ya no se hace más a través de la tropa, de la bayoneta, del fusil, sino que se hace a través del control de las mentes para controlar una sociedad. Acuérdense, hoy entramos en un boliche en el centro y ¿qué hay? Hay una pantalla de TN y el diario Clarín y el diario La Nación en la mesa. Entonces, acá a media cuadra nomás tenemos eso en un restaurante concesionado por un sindicato. Es muy fuerte el poder. A través de eso estamos viendo últimamente cómo quieren acallar las voces de periodistas que se atreven a denunciar las atrocidades de este régimen. Gracias. No hay que dejar propina. Buenas tardes. Mi pregunta viene relacionada a lo que decía el compañero. Lo que le quería preguntar a ustedes, teniendo la experiencia con el tema de desaparecidos, era sobre la marcha que fue el viernes por el festival, por la aparición con vida de Santiago Maldonado, que ocurrió hechos de violencia, que hubo desaparecidos, hubo presos, ¿no? Entonces lo que quería preguntar era, ¿cuáles eran las herramientas que nos podían dar ustedes, a los jóvenes, para salir a luchar y no tener miedo a la hora de ir a copar la Plaza de Mayo, ¿no? Porque después de lo que pasó, yo me quedé una semana angustiada pensando y diciendo qué es lo que está pasando, ¿no? Nosotros, al haber nacido en los 90, no tenemos un registro histórico de lo que es la lucha de clases, ¿no? Salir a luchar y defender los derechos humanos, que va más allá de cualquier representante político. Entonces, una pregunta era esa, ¿no? ¿Qué herramientas nos pueden dar para que no tengamos miedo y sigamos luchando? Enviar la Salle. Yo no es la respuesta, debe haber varias. Un buen lugar es estar organizado. La organización política no han detenido a ningún militante partidario, ¿no? Por lo que tengo entendido, sino que por supuesto que había infiltrados, eso saberlo, denunciarlo, tomar nota de eso y estar organizados. Nosotros como Nuevo Encuentro estábamos
juntos, y sabíamos cuando alguien se retiraba de la plaza, avisábamos que había llegado, y sabemos que tenemos que desconcentrar porque ya nos había pasado a nosotras en el 8 de marzo, ¿no? En la marcha de las mujeres, por el Día de la Mujer. Entonces sabemos que no nos tenemos que quedar en esa zona. Hay que seguir participando, hay que seguir movilizando, no tenemos que tener ese miedo, pero sí cuidado. Entonces, si vamos organizados, vamos en un grupo y salimos de la zona juntos lo antes posible. Esa es lo que yo te puedo aportar y seguramente debe haber otras. Sí, para empezar esa, que de hecho ha generado que probablemente en las próximas marchas haya algún tipo de recomendaciones por parte, sobre todo de los organismos de derechos humanos y supongo que de varios partidos políticos para el tema de marchar, teniendo en cuenta sobre todo cómo está actuando también algunas fuerzas de seguridad con el tema este de la no identificación y la infiltración. Así que eso, el primer consejo es el más recomendable. Y lo otro es que cualquier detención que ustedes vean, fílmenla, por favor. Fílmenla. Es impresionante en la causa esta, que esperemos dar la vuelta y que de una causa de 31 compañeros detenidos se convierta en una causa contra el accionar de la policía, porque lo que han hecho ha sido terrible, de la barbarie que desataron. Las filmaciones nos están sirviendo mucho, las filmaciones de los celulares. Los compañeros que ante el primer grito de alguien al que se estaban llevando lo rodearon, en algunos casos impidieron que se lo llevaran, en otros no, pero quedó registrado la salvaje actitud de muchos policías sin identificación frente a compañeros que por ahí estaban gritando déjenlo, no tires gas pimienta, etcétera, y solo por el hecho ese de protestar, de gritar o de decirle carajo, dejalo, qué sé yo, uno de los detenidos era el que gritaba. Así que bueno, a cuidarnos un poco más. No quedarse a bolichear, especialmente. No, simplemente creo que está todo dicho, los testimonios son lo más importante que hemos escuchado hoy, y por último agradecerles que hayan estado acá. No te escucho y las señas no las entiendo. La participación de los compañeros más jóvenes. Claro, por supuesto, sí, desde ya. También veo algunos viejitos por ahí, viejos compañeros también de caminar en otras épocas a la calle, pero bueno, básicamente eso, gracias, y justamente a cuidarnos. Sabemos que este gobierno simplemente que llegaron por los votos, pero son ideológicamente lo que fue la dictadura militar en el 76, la que fue en el 55, la del 30 y hasta lo que ocurrió en la campaña del desierto, en la persecución de nuestros hermanos originarios. Es lo mismo, no hay brecha, es nada más de un lado el proyecto nacional y por otro lado el proyecto de pocos buscando mano de obra barata, como se dijo acá, y otras cosas más, y la entrega de la nación. Así que bueno, muchas gracias y nos vemos el lunes. Bueno, yo soy del taller literario del For Santo Soto. ¿Se escucha? Y bueno, hoy vamos a hacer una actividad, porque Delfor Santo Soto, que es un autor de la matanza detenido desaparecido, nos acerca a sus amigos. Y en el stand de los compañeros de SADOP vamos a hacer un acto, una lectura homenaje, le vamos a prestar nuestra voz a los compañeros poetas y escritores detenido desaparecido, como eje temático, el Vesubio, porque Delfor nos acercó a sus amigos. Nombraron recién a Oesterhey, vi el nombre de Rosa Pargascam,
está Haroldo Conti, está el compañero Luis Alberto Fabri, está el compañero también poeta, periodista Domingo Salvi, y algún otro más que capaz que se nos escapa, pero bueno, es paradojal, digamos, cuando uno recorre y escucha y dialoga en esa poesía, en esos escritos con los compañeros de la cultura detenido desaparecido, y bueno, Raimundo Gleiser también ahí. Es toda una paradoja, ¿no? Esto muy... Bueno, eso... Gracias.